María. Pues, a ver, tal y como entendemos nosotros la movilidad es un servicio en sí misma. Es decir, todo lo que estamos haciendo desde Thunder es ofrecer el servicio de la recarga al usuario final. Y sobre todo concretándolo en las ciudades, ¿vale? que era también un poco lo que queríamos comentar, es lo que estamos viendo es que hay muchas opciones de movilidad en torno a las ciudades, vehículo compartido, vehículos ligeros, patinetes, tal. Y lo que queremos hacer desde Thunder es dejar que la ciudad quede para el usuario, para el ciudadano, intentar sacar el coche de la ciudad para que el coche pueda cargar en estaciones de carga ultra rápida en lo que es la periferia de la ciudad. Es decir, una de las cosas que estamos entendiendo es no tiene sentido que llenemos las calles de las ciudades de cargadores lentos, ¿vale? Sino que lo que tenemos que intentar hacer es facilitar la carga ultra rápida. Es decir, ya más de 120, 130 años como conductores de vehículos de combustión, no ha habido nunca una necesidad de tener el coche cargado o repostado o lleno de gasolina todos los días cuando salías de casa. Entonces, es cierto que la carga lenta es un complemento para los usuarios de vehículo eléctrico. Es verdad que aquel que tiene un garaje le puede ayudar. Es verdad que aquel que pueda tener la posibilidad de cargar en un supermercado o en el trabajo es un punto a favor que te ofrece el vehículo eléctrico. Pero sí que creemos que el usuario en sí mismo no tiene por qué cambiar su comportamiento respecto al actual y que ya empieza a haber soluciones, ya hay soluciones de carga ultra rápida que se asemejan a lo que es el repostaje de un combustible. Lo que no podemos es llenar nuestras ciudades de estaciones de carga o llenar las calles de cargadores ultra rápidos. Lo que sí que tenemos que intentar es montar estos hubs alrededor de las ciudades que nos permiten descarbonizarlas, ¿vale? Sacar el coche de la ciudad, dejar que la ciudad sea para el ciudadano y que el coche pueda salir en la periferia a utilizar esa carga ultra rápida. Pues David, es muy interesante. De hecho, también se daría solución para aquellos usuarios de vehículo eléctrico que no tuvieran el cargador, ¿no? Esa carga vinculada, que pudieran permitir cargar, ¿no? Eso es. O sea, yo creo que llevamos muchos años en el sector de la movilidad que habitualmente cuando se ha hablado de coche eléctrico se piensa en alguien que tiene garaje. Pero la realidad es que estamos yendo hacia un modelo en el que el vehículo eléctrico va a ser masivo. Y lo que queremos es que los 24 millones de coches que tenemos en España se conviertan en 24 millones de coches eléctricos. Para conseguir eso, y teniendo en cuenta que en España el 70% de los coches aparcan en la vía pública, lo que quería explicar antes era que no podemos llenar las ciudades para darle a cada usuario un cargador en la puerta de su casa. Eso va a ser inviable. Entonces, llevamos ya muchos años intentando transformar las ciudades para que sean más saludables, para que estén pensadas para el ciudadano, para que se pueda caminar. Entonces, tenemos que intentar montar esos hubs de carga en torno a las ciudades donde el coche pueda salir, llevarse una carga rápida y tener el mismo comportamiento que tiene cualquier usuario de un coche de combustión hoy. Gracias, María, por la introducción y lo primero agradecer y dar la enhorabuena al equipazo de AEDIVE que ha hecho posible este éxito de este congreso un año más. Muy breve para dejar tiempo a la mesa, que yo creo que es lo interesante. Guppy pretende transformar y pacificar y facilitar la forma en la que nos movemos y pretende ser el facilitador de que el vehículo 100% eléctrico sea nuestro amigo, nuestra herramienta en el día a día, en la movilidad urbana, que es como nacimos como un coche compartido en Asturias y en Cantabria para la movilidad urbana, y como estamos evolucionando es con la complementariedad del servicio interurbano e interprovincial. Es decir, habíamos percibido que nuestros usuarios que ya empiezan a tomar la decisión de no tener un coche en propiedad o no tener dos coches en propiedad, sino pagar por lo que usan y utilizar coches 100% eléctricos con energía 100% renovable en su día a día, aparecía un poco la duda o la amenaza de ¿y ese viaje largo que me tengo que hacer pues una vez al mes, una vez al trimestre o una vez al año? Parece que los asturianos, lo sabemos todos, bajábamos a Cádiz todos los días. Entonces, oye, para bajar a Cádiz, ¿voy en coche eléctrico? Ahora que contestas, sí, puedes ir en coche eléctrico, te dicen, bueno, entonces tengo que comprar el coche eléctrico. Bueno, pues no. También puedes bajar a Cádiz en un coche compartido de Gijón, desde Gijón sin ningún problema, ¿no? Entonces, aparece este nuevo modelo de interprovincialidad, donde a través de la misma plataforma, a través de la misma aplicación móvil y con el mismo modelo de contrato ágil y rápido, te encuentras unos vehículos con mayor autonomía y mayor velocidad de recarga y una red de recarga interoperable, toda la red de cargadores públicos para favorecer que ese viaje sea cómodo, pudiendo finalizar el alquiler en otra ciudad diferente, en un punto o una zona Guppy. Y bueno,
Todo esto lo hemos hecho con tecnología propia, que yo creo que es importante también hablar de la creación de trabajos tecnológicos alrededor de la movilidad eléctrica, y toda la energía que consumimos es 100% renovable, más de la mitad autoconsumida de instalación fotovoltaica propia y el resto comprada con garantía de origen renovable. Muy bien, Pablo. Y podemos, en Madrid, ¿no? Tenemos centros que podemos... Las últimas novedades son la apertura de un punto Guppy en Bilbao, en el centro de Bilbao, en Indautxu, y 2 puntos Guppys en Madrid, en Colón y en Serrano 41, en los hubs de Telpark. Además, también hemos abierto ya los 3 aeropuertos de Asturias, Cantabria y Bilbao, y por lo tanto puedes desde cualquiera de todas estas ciudades acceder a cualquiera de los aeropuertos de tu ciudad o de otra directamente, con servicio de aparcamiento incluido en destino, sea en el centro de la ciudad o en el aeropuerto de tu ciudad. Yo creo que es un complemento y creo que es importante repensar, que creo que es algo a debatir, ¿no? Repensar un poco las ciudades, la prioridad de la movilidad y dejar espacio, como bien comentaba David, al peatón en primer lugar, pero sin que eso nos prive de la libertad y la flexibilidad de movimiento que tenemos a día de hoy. Y eso ya es posible en muchas ciudades españolas y confiamos que lo siga siendo, sin renunciar a una larga distancia en coche eléctrico con energía renovable. Nada, muchas gracias. Efectivamente, si yo tengo que hablar de patinetes, lo que va a venir a la mente de todo el mundo, por desgracia, son las malas noticias, son que les prohíben ir en los transportes públicos, son que atropellan viejecitas y que luego además los dejan tirados por las aceras para ver si además de la viejecita pueden pillar a alguien más. Esa es una realidad de los patinetes, y de nada serviría que yo empiece a hablar de las bondades y maravillas del patinete si lo que tenemos todos detrás es esa idea negativa del patinete compartido. Nosotros somos una empresa sueca, y una empresa sueca cuyo principio y filosofía de creación no es patinetes más rápidos, que podría haber sido un buen lema, sino ciudades hechas para vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos pretender que un negocio como la movilidad, la micromovilidad compartida, se implante a base de sacrificar a unos ciudadanos frente a otros. Por lo tanto, en cualquier modelo, el respeto al más frágil, es decir, al peatón, debe ser absoluto. No se puede concebir un sistema de patinetes o de bicicletas compartidas que implique el que los peatones pues tienen que andar mirando por encima del hombro a ver si les van a atropellar. Por lo tanto, esa es nuestra primera filosofía, y de hecho hay una ciudad que es, por ejemplo, la ciudad de Sevilla, aquí en Madrid también lo hicimos durante más de un año, donde se implanta un modelo en el cual solo se puede aparcar el patinete en un sitio geolocalizado. Aquellos que estuvisteis el año pasado en el CEBE pudisteis ver el modelo de Sevilla, y aquellos incluso que os animasteis a dar un paseo por Sevilla y a conocer otra Sevilla, visteis lo maravilloso que es moverse en una ciudad con carriles bici y puntos de aparcamiento como Sevilla. Bien, en Sevilla voy a dar un dato porque tampoco tengo mucho más tiempo. En 2 años y medio de operaciones en Sevilla, con más de 2,5 millones de trayectos hechos, hemos tenido en el número de multas de aparcamiento 0 multas de aparcamiento. Es decir, se puede hacer que el aparcamiento sea perfecto, pero tienes tú que ser más exigente que la ciudad. Hay una cosa que es cierto, y es, igual que en un modelo de movilidad sostenible hay que hacer un modelo en el cual el peatón se le salvaguarde, igualmente no podemos pretender que los que van en bicicleta o patinete sean una especie de héroes por la patria, que lo que hacen es intentar que los autobuses, los coches y los camiones no les pasen por encima. O sea, es decir, realmente aquí es una cuestión de quién es el más frágil. Hay que concebir ciudades en las que el coche respete al patinete y a la bicicleta, tan sencillo como pacificar las ciudades, hacer que las velocidades de 30 en vías de un solo carril por sentido se cumplan y haya redes de carriles bici realmente integradas que te permitan ir de punta a punta de la ciudad. Y lo que vemos es que si eso se hace así, no hay ningún problema. No habrá patinetes ni públicos ni privados en la acera, porque el patinete no va por la acera, el particular, porque los nuestros no lo permitimos, pero el particular no va por la acera porque sea una mala persona que le guste ir por la acera. Es que por la calle se juega la vida. Entonces, es algo que a veces tenemos que pensar un poquito más hacia atrás. En ese concepto de ciudad, la micromovilidad compartida es perfecta para potenciar la multimodalidad y el transporte público. En todas las paradas de autobús, en todas las paradas de metro y en todas las paradas de Renfe tiene que haber, y hay, en el caso de las ciudades en las que estamos nosotros, más de 120 en Europa, un punto de aparcamiento de patinete y bicicleta compartido.
Luego, evidentemente, podemos ver si tú puedes llevar o no un patinete particular en el transporte público, pero ese es otro tema distinto. Pero como mínimo, lo que sí hemos visto, y el caso de Sevilla es claro, hemos pasado hace 2 años y medio de un 20% de multimodalidad, ahora mismo que estamos en más del 40%. Y una vez que la gente ha visto que moverse en patinete en una ciudad como Sevilla es seguro, hemos pasado de una edad media de entre 25 y 30 años a una edad media entre 30 y 40 años. Es decir, hemos aumentado 10 años la edad media porque el usuario se siente seguro. Y eso es algo que si conseguimos implantar la multimodalidad, la micromovilidad y la movilidad compartida funcionarán. Si no, seguiremos haciendo carreras de fondo, sacrificando a unos o a otros, y eso no puede ser. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a EDIVE por la organización de este superevento. Cada año os superáis y bueno, es un placer estar aquí. Gracias, María, por la moderadora y a mis copanelistas. XCharge, para aquellos que no lo conozcáis, somos un fabricante de infraestructura de recarga rápida y ultra rápida con un portfolio que va de los 60 kilovatios a los 400 kilovatios, pasando por un cargador innovador que integra baterías de almacenamiento de energía. Muy buena pregunta, ¿dónde nos integramos nosotros, ¿no?, en esta propuesta de valor de la movilidad, Mobility as a Service? Bueno, al final la movilidad como servicio es una integración de modo de transporte público y privado, de diferentes modos de transporte público y privado, en un mismo servicio disponible bajo demanda, ¿no? Esa es un poco la definición de Mobility as a Service. Bueno, pues si nos centramos en los modos de transporte públicos, pues, dentro de ellos está el autobús urbano, ¿no?, el autobús interurbano. Entonces, nosotros, de hecho, otra vez enhorabuena a EDIVE por la visita de ayer a Cocheras, a la MT de Carabanchel, porque fue un éxito, fue súper interesante y ahí pudimos ver 30 cargadores, además de otros muchos, pero 30 cargadores de XCharge de 120 kilovatios que llevan cargando más de 3 años autobuses eléctricos de la MT. Me consta que la MT tiene, probablemente digo mal el número, pero 200 o más de 200 autobuses eléctricos. Y bueno, pues nosotros ayudamos, aguas arriba, digamos, no estamos en contacto directo con el ciudadano por parte del autobús, podríamos decir, pero ayudamos a que esos autobuses cada mañana o cada noche, cuando tengan que salir, tengan la energía suficiente. En cuanto a los modos de transporte privados, pues nuestras soluciones de recarga al final sí que están en contacto directo con el usuario final. El usuario final, pues ya sea un usuario de un CPO, como puede ser Thunder, o de Guppy, de un car sharing, pues va a necesitar cargar su vehículo, ¿no? Y nosotros pues tenemos que estar, y estamos o intentamos estar muy cerca de esas necesidades del usuario final en diferentes cuestiones, pues tanto en experiencia de usuario como en velocidad de carga, pues bueno, al final como en operatividad del propio punto, pues un poco eso es nuestra labor, digamos, aguas arriba, podríamos decir, o en las sombras, pero es el desarrollo de esta infraestructura de recarga sostenible para el vehículo eléctrico y fiable y duradera. Muy bien. De todo, gracias por contar con nosotros. Es siempre un honor estar presente en este congreso que organiza EDIVE. La verdad es que nuestra visión, al final, el concepto de movilidad con el servicio es la puesta a disposición de los ciudadanos de una red de transporte compartido, la cual permita el no tener vehículos en propiedad. Ese es el objetivo que tenemos todos. Eso es un arma o es un punto muy interesante para las ciudades porque el hacer esta red de transportes sostenible hace que mejore la calidad del aire y al final estamos aquí por un objetivo mucho más romántico, que es la salud de las personas y por eso trabajamos todos, que a veces parece que se nos olvida. Estamos dando una solución a algo que a día de hoy está relativamente solucionado, es decir, la gente tiene relativamente solucionada su propia movilidad y lo que estamos es aportando opciones para convencerlas de que esa movilidad la lleven a cabo a través de unos medios sostenibles. Y para ello, en esa generación de opciones, tenemos que ofrecer pues, alternativas convenientes, tanto en la parte económica como en la parte de tiempo, que es el criterio más importante que los ciudadanos a día de hoy utilizan para seleccionar su modo de movilidad.
Nosotros tenemos una visión de la movilidad en las ciudades vertebrada en el transporte público y complementada con los medios de los sistemas de movilidad compartida, como son el car sharing, los patinetes y, por supuesto, la bicicleta. Nosotros lo tenemos bajado a tierra, está negro sobre blanco en la estrategia de sostenibilidad Madrid 360, desarrollada por el Ayuntamiento, y todas las acciones, toda la estrategia, el propio plan estratégico de MT está alineado con esa estrategia ambiental. Es por ello que MT trabaja activamente en hacer la movilidad de las ciudades, de nuestra ciudad en este caso, más sostenible. Ya fuera, aparte de nuestro core, que es el bus, y de las importantes acciones de descarbonización que estamos realizando, como comentaba Javier ahora, ayer nos dieron un premio aquí en el propio Congreso, del cual estamos súper orgullosos. Quiero significar un par de datos, que es que, primero, somos el primer gran sistema de servicio de autobús que ya no tiene el diésel en su flota. A finales del año pasado descartamos la última unidad diésel de la flota de autobuses y además desde ahora ya hemos recibido el último autobús de gas natural y todos los buses que están llegando a MT y llegarán serán buses eléctricos. Por eso es tan importante, porque estaba comentando que estos sistemas de movilidad compartida, estos sistemas de transporte son un arma muy importante de las ciudades, porque concentrando la descarbonización en estos sistemas tienes mucho impacto tanto en la movilidad de la ciudad como en la propia descarbonización de la ciudad. Y en esa línea, como digo, estamos trabajando de una forma tan intensa como que no va a llegar un autobús AMT que no sea eléctrico en los próximos años. Además, pensamos en ese ecosistema de movilidad que hemos comentado antes, pensamos que tiene que estar, que para que esa generación de opciones sea suficientemente amplia, tiene que estar complementada con sistemas de micromovilidad, y por eso el apostar por Bicimat. Hemos apostado por un servicio que hemos transformado completamente y por primera vez en su historia llega a todos los distritos de Madrid, pasando de una flota de 3.000 bicis a 7.500 bicis. Y uno de los puntos claves en esta movilidad como servicio, en esa generación de opciones que estamos comentando, está la intermodalidad. O sea, la intermodalidad es clave para ofrecer al ciudadano opciones convenientes y que le ofrezcan una experiencia similar a la que tiene el vehículo privado. Para canalizar esas opciones, al final, la conjunción de todos los sistemas de transportes en la ciudad hace que localizar esas opciones no sea inmediato, y por eso las plataformas de Mobility as a Service son claves en los diseños de estos planteamientos. La propuesta de MT y sobre lo que trabajamos en este sentido es, primero, en la intermodalidad lógica, con nuestra plataforma de Madrid Mobility 360, que es nuestra plataforma de Mobility as a Service, que es una de las pocas plataformas que ofrece planificación multimodal real, no de diferentes modos, o sea, mezcla modos entre ellos. Y además trabajamos la intermodalidad física en la visión de transformar nuestros aparcamientos en auténticos hubs de movilidad, cual es, académicamente hablando, el flagship y la referencia ha llegado con el proyecto de Canalejas. La experiencia que nosotros hemos tenido desde que hemos empezado a implementar este tipo de soluciones en las ciudades, quizá la que lleva más tiempo operativa es la ciudad de Burgos, que se convirtió en la ciudad de España con mayor número de cargadores rápidos, ultrarrápidos por habitante. Luego vino Vitoria, ahora estamos con Zaragoza. Es verdad que en estos 2 años pues, se han desplegado bastantes ciudades con esta tipología de estación, pero ya hemos hecho más de un año completo de ciclo en Burgos, y lo que sí hemos notado es que se han incrementado un 50% las ventas de coches eléctricos en la ciudad. Es decir, el hecho de poder facilitar
la carga ultra rápida en las ciudades a los usuarios ha incentivado la compra de este tipo de vehículos. Es cierto que no tenemos el dato de si es un coche particular o es un coche de empresa, pero en el fondo me da igual. O sea, lo que estamos permitiendo es que flotistas, empresas de reparto, última milla, taxis, tengan sin tener un garaje donde poder cargar, tengan la posibilidad de acceder a una carga rápida sin ese ansiado miedo a ¿me voy a quedar sin batería o es que voy a tener que estar 2 horas cargando el coche para poder seguir con mi ruta? Que es una de las cosas que dicen muchos taxistas. Dice, oye, es que si yo un día tengo que hacer 500 kilómetros porque me sale un buen día, dice, yo no puedo estar esperando 2 horas para cargar el taxi. Bueno, pues con soluciones de carga ultra rápida dentro de las ciudades o alrededor de las ciudades se solucionan ese tipo de problemas. Seguramente en el CB del año que viene podremos hablar de la experiencia de Vitoria, de Zaragoza, y ojalá podamos repetir este dato de que se han multiplicado las ventas un 50, un 60%. Pero a día de hoy, de manera objetiva, podemos hablar de que Burgos ha incrementado un 50% las ventas respecto a la media del resto de ciudades. O sea, porque también sabemos que las ventas de coches eléctricos van aumentando de manera general año a año, pero particularmente en Burgos se incrementa un 50% más que en el resto de ciudades de su perfil. Sí. De acuerdo, nosotros siempre decimos que ayudamos a vencer esa barrera de entrada a la movilidad eléctrica, barrera que confiemos que en unos años no exista y sea absurdo hablar de esto, pero a día de hoy existe, ¿no? Algunos datos, pues Gupi, siendo una empresa pequeña de reciente creación de hace 4 años y habiendo nacido en Asturias y Cantabria, donde las poblaciones rondan los 150 a 250.000 habitantes por ciudad, estamos superando los 35.000 usuarios registrados, tenemos más de 600.000 alquileres acumulados, lo que nos da unos 5 millones de kilómetros recorridos en vehículos 100% eléctricos con energía 100% renovable. Este año hemos alcanzado picos diarios de 750 alquileres en Gupi. El año que viene confiamos alcanzar la cifra de los 1.000 alquileres diarios, que para una empresa como Gupi es significativo, ¿no? Eso por dar los datos. Anécdotas o situaciones que vivimos, pues no es casualidad ver que en Gijón la aparición del vehículo y modelo en cuestión, tras haberlo probado en Gupi, es un vehículo que se ve repetido por usuarios particulares que a la hora de comprar se ya habían acostumbrado ya a este marca y modelo y les gustó y lo acaban comprando. Y bueno, yo creo que la parte también de la operativa de recarga y de esa ansiedad a la autonomía, ¿no? Nosotros tenemos una proximidad al cliente que consideramos fundamental. Siempre tenemos teléfono 24/7 y siempre estamos muy cerca y escuchando lo que el usuario realmente le pasa, ¿no? Con una cercanía que creemos que nuestro valor fundamental. Y ahí lo que escuchamos muchas veces, incluso antes de realizar el primer alquiler y especialmente a aquellas personas que vienen de conducir el vehículo de combustión, porque las nuevas generaciones ya no vienen con estas preguntas, lo cual es muy positivo. No te preguntan ni cómo se alquila, ni qué pasa con eso de la autonomía, ni nada. No te enteras de quién son, de dónde están, pero ya te están usando y contribuyendo a este tipo de movilidad. Pero sí que las generaciones que vienen de otro tipo de movilidad te preguntan, ¿no? Y ¿pero cómo voy a llegar a Benavente? ¿Y subo el puerto? Sí, subes el puerto sin ningún problema. ¿Y la autonomía que te dicen es real? Sí. Y tras el uso recibimos un montón de comentarios que tenemos agrupados y segmentados. Las valoraciones, tanto en stores y en Google, que son públicas, como las privadas, la media ya está superando los 4,5 puntos de 5, y en muchísimos de los comentarios escritos lo que viene es una experiencia sensacional, qué pasada viajar sin ruido, qué pasada viajar sin vibraciones, es mucho más descansado, pensaba que no llegaba y me sobró batería, la experiencia de carga fue buenísima porque pude parar en Benavente y cargar en 10 minutos y seguir, el aparcamiento en destino. Entonces, son cosas que el usuario, hasta que no lo prueba, realmente yo creo que, y hasta que no lo sufre en sus propias carnes, no lo valora, y es cuestión de tiempo transformar la movilidad. Y mucha gente te dice, voy a deshacerme de mi coche. Hay una parte que es la parte activa. El patinete es un vehículo que se mueve a una velocidad máxima de 25 km/h, que en el caso del vehículo compartido se puede adaptar la velocidad a la zona. Esto es una cosa que la gente no siempre sabe, pero yo puedo hacer, por ejemplo, en su momento, en la zona de la Puerta del Sol, porque la velocidad sea 10 kilómetros máximo, con lo cual tú puedes adaptar la velocidad.
Pero esa es una peligrosidad, que eso se soluciona con tecnología y con formación y educación. Hace 15 días hemos sacado la Ride Safe Academy, que es nuestra nueva academia virtual abierta al público, gratuita. Cualquiera que entre en Ride Safe Academy puede hacerse un curso. Por cierto, si haces y apruebas las 4 temas, te van a dar viaje gratis para cualquiera de las ciudades. Pero luego está la otra parte, que es la parte de la seguridad que la gente tiene en mente, sobre todo por las, como yo diría, los vídeos repetidos 1000 veces, el mismo vídeo repetido 1000 veces en YouTube, mayormente ocurrido en ciudades que no están ni en este continente, pero que lo que hemos visto es el patinete ardiendo. Entonces todo el mundo dice, ya ves que el patinete arde. Yo voy a los que están en esta sala a recordarles una imagen. ¿Os acordáis hace unos años cuando te subías a un avión de Iberia y te decían por el teléfono, por favor, quien tenga un Samsung Galaxy A7 que ponga las manos sobre la cabeza y se tumbe en el pasillo central? Sí, sabemos que aquello fue exagerado, sabemos que explotaran 2 Samsung en el mundo no quiere decir que el Samsung fuera peligroso, pero en cambio hemos tenido un caso de un patinete en el metro de Madrid que ha ardido y automáticamente lo que ha habido es una prohibición de todos los patinetes particulares, porque hay que recordar, los compartidos no van nunca en los transportes públicos, y ha sido como automático, es decir, antes de analizar voy a empezar prohibiendo, no vaya a ser que luego tenga que tomar las decisiones. Y además esto se ha multiplicado en todas las ciudades, como lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Barcelona, automáticamente el resto dicen pum, 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 y replico como setas. Y yo he echado en falta que alguien haga un análisis de qué es lo que ha pasado. Bueno, Germán, que ha estado de GDV, que ha estado precisamente hace 2 mesas, él fue la persona, su empresa, la que investigó y analizó el caso del patinete del Metro de Madrid. El caso del patinete del Metro de Madrid es un patinete que había sido manipulado mediante una operación ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, no es un problema del patinete, es un problema de manipular una batería de ion litio. Pero me daría igual un patinete que un ordenador, que una tablet, que una silla de ruedas o que una bicicleta eléctrica, porque la batería, no hay que olvidarlo, de una bicicleta eléctrica y de un patinete son muy parecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? Yo estoy absolutamente tranquilo, no hemos tenido ningún caso nosotros, pero lo que sí pido es profesionalidad y un poco de sentido común antes de tomar decisiones radicales, porque luego eso perjudica a mucha gente. Yo podría decir que me viene bien que la gente no pueda subir en Sevilla el patinete al metro, porque así me aseguro que cuando lleguen a la parada cojo uno de los míos. Pero honestamente creo que no es adecuado. Creo que sobre todo hay mucha gente de mediana y baja renta que utilizaba el patinete para complementar el transporte público y llegar a puntos donde el transporte público o no llega suficientemente o no llega en los horarios que necesita, y ahora, por una cuestión poco reflexionada, hemos dejado a esa gente tirada. Creo que ese no es el modelo de ciudad sostenible e integradora que deberíamos promover. Sí, Bueno, antes de responder a tu pregunta, María, muchas gracias. Quería hacer un apunte con respecto a lo que decían sobre todo David y Pablo. Yo estoy de acuerdo que la movilidad está cambiando. Realmente, si analizamos, por ejemplo, el número de matriculaciones en España de 2022 con respecto a 2021, descendió en un 5,7% y en Europa en un 4,6%. No sabemos los números finales de 2023 con respecto a 2022 y no sabemos si se va a continuar esta, digamos, bajada de las matriculaciones o si se va a mantener en el tiempo. Yo creo que igual se mantiene, luego decrece un poco, ¿no? Pero lo que sí que creo es que al mismo tiempo, tú decías en Vitoria el 50%, ¿no? de ventas de vehículos eléctricos, creo que en España estamos en torno al 70% en comparación con el crecimiento, en comparación con el año pasado, con lo cual sí que creo que a la larga lo que se va a producir es eso, una disminución del parque móvil en mayor o menor medida y un incremento de la movilidad compartida, ¿no? Sí que creo firmemente en eso. Y luego, volviendo a tu pregunta, María, perdona, yo creo que el usuario del vehículo eléctrico tiene 5 necesidades principales: accesibilidad, disponibilidad, operatividad, velocidad de carga y experiencia de usuario, bajo mi punto de vista. Voy a ir analizando una a una muy brevemente. Y también explicando un poco cómo desde la infraestructura de recarga, desde los desarrolladores de infraestructura o fabricantes de infraestructura de recarga, nos enfocamos en cada punto. Accesibilidad, al final, a todos nos ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, que en la aplicación, aparte de descargarme 20 aplicaciones que ya se ha comentado abiertamente que tenemos que mejorar en todo eso y que se está mejorando, el punto, la chincheta que marca en el mapa, muchas veces no está el punto de recarga que tú estás buscando. Entonces, para eso los fabricantes pues mejoramos a nivel de comunicaciones el cargador para, digamos,
estar en comunicación con el CPO y que el CPO le pueda dar una información más precisa a ese usuario final. Disponibilidad, esto sobre todo es más, digamos, a nivel CPOs, porque tiene que haber un número de cargadores o de conectores disponibles para el usuario final. No es el gran miedo, yo llego y a lo mejor está utilizado, o sea, digamos, hay alguien cargando en ese punto de recarga y no puedo cargar, ¿no? Entonces, en ese sentido es más un poco, le paso la pelota más a David y a los operadores de puntos de recarga. Tercer punto, operatividad. Ahí es completamente nuestro campo. Tenemos que, y creo que se ha evolucionado muchísimo desde hace, yo llevo 5 años, más de 5 años en movilidad eléctrica, creo que se ha evolucionado muchísimo en la fiabilidad de los cargadores y no solamente en la fiabilidad, ¿no? Que al final, bueno, pues creo que Daniel, CEO de Thunder, decía en una de las primeras charlas de ayer que si un cargador no funciona, se van a otro fabricante, ¿no? Entonces, quizá no es si uno no funciona, pero es una expresión muy clara de cómo de exigente se vuelve el mercado también para los fabricantes de puntos de recarga. Y esto es porque el usuario final demanda, es así de exigente. El usuario final no concibe que llegue y el punto no funcione. Y tenemos, por diferentes motivos, pues más de 7.000 puntos de recarga en este país sin funcionar. Muchos de ellos por falta de energía y demás, pero algunos por falta de funcionamiento del propio equipo, ¿no? Entonces nosotros desde los fabricantes tenemos una gran responsabilidad en desarrollar esa infraestructura de recarga fiable. Velocidad de carga, en nuestro caso vamos a carga rápida y ultra rápida, y nuestro objetivo es acompañar al desarrollo, ¿no? Hace 5 años se vendían cargadores de 50 kilovatios y ya era carga ultra rápida y ahora estamos pues lanzando al mercado cargadores de 400 kilovatios, ¿no? Y vendiendo habitualmente cargadores de 120, 150 kilovatios. Con lo cual es tarea nuestra también proporcionar a los TPOs este tipo de soluciones de carga rápida y ultra rápida. Y por último, perdona que me estoy extendiendo un poco más, experiencia de usuario, y creo que es fundamental porque hablamos del usuario, la pregunta iba en torno al usuario, con lo cual experiencia de usuario. Si comparamos el diseño de los cargadores de hace 5 años con el de ahora, no tienen absolutamente nada que ver. Decías caja de zapatos, ¿no? Eso iba a decir justo. Las famosas cajas de zapatos con cables y sin pantallas y demás, pues bueno, era en ese momento la tecnología que demandaba el mercado pues para poder cargar de cualquier manera el vehículo, pero el cliente final ya demanda cosas diferentes, ya demanda mucho más, ¿no? Entonces, los fabricantes tenemos que estar en el diseño, también en la interfaz de usuario. Nosotros hemos trabajado muchísimo en que la interfaz de usuario pues sea como el que coge una tablet, un iPad o su propio móvil, ¿no? Que el táctil sea muy reactivo y que la información proporcionada sea óptima, ¿no? Para que la experiencia del propio usuario sea buena. Gestión del cable, modos de pago, que podríamos estar hablando una mesa entera de modos de pago, pero al final la clave es que el usuario llegue y pueda pagar como el usuario quiera, pues sí, con tarjeta, con autocharge, con lo que sea, ¿no? Bueno, yo quiero hacer tres apuntes. Sobre Bicimat, hemos concluido nuestra propuesta de movilidad compartida. Hemos concluido nuestra propuesta de movilidad compartida hacia la ciudad en tiempo récord. Igual está mal que yo lo diga, pero también está muy bien el reconocerse cuando se han sacado adelante proyectos de una complejidad extrema. Hablaba Javier sobre que hay muchos puntos de recarga que no tienen energía. Desde septiembre, que iniciamos obras civiles, hemos logrado poner en marcha en torno a 350 cometidas, que no es baladí. Y al final esto, que es un trabajo conjunto, porque al final aquí ha trabajado muchos actores, nos ha llevado a poder ofrecer un servicio de micromovilidad que complemente la red de transporte público a todos los distritos de la ciudad, que bueno, desde que eso en la historia de Bicimat no había pasado. Esto además se ha complementado con una renovación integral del sistema. Hemos cambiado todas las bicicletas, hemos cambiado todas las estaciones, las hemos actualizado porque, como estábamos comentando, la experiencia de usuario es clave en esa... Yo le digo mucho, insisto mucho en la palabra convencer, en ese convencimiento al ciudadano de, oye, tienes aquí esta opción, muévete mejor y además te vas a mover de una forma limpia y sostenible. Tiene que ir más allá del propio discurso de utilízanos porque esto es súper sostenible para el medio ambiente. No, si tú no ofreces una opción adecuada al ciudadano, tú no le vas a convencer, y para convencer esa experiencia de usuario es básica. Es por ello que hemos lanzado nuestro proyecto de transformación.
Y bueno, no me quiero extender mucho más. Os invito, si quiero dar un dato por el foro, os invito a visitar el Hub de Movilidad de Canalejas, a todos. En el Hub de Movilidad de Canalejas presenta una integración de servicios eminentemente eléctricos que no tienen precedentes. En relación a los puntos de carga que tenemos allí, tenemos instalados en Canalejas 2,5 megas solo para una electrolinera de carga pública, con cargadores desde 50 hasta 400. Y quiero compartir con vosotros que tenemos más de 2.500 cargas al mes, que es una barbaridad. O sea, estamos hablando de 85 cargas diarias, que a día de hoy, para el mercado de coche eléctrico que tenemos, es un éxito absoluto y primero, un mensaje que hemos lanzado desde MT y desde Ayuntamiento de queremos promocionar la movilidad eléctrica, y segundo, una respuesta de tomamos nota, estamos atendiendo a esa petición. Pues muchísimas